La doctora me hacía una pregunta estos días. ¿Qué era la Biblia antes de ser Biblia? Y entonces de ello vamos a hablar un momento. Vamos a abrir 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, verso 17. No es un mensaje de avivamiento, desde ya le digo. Y cuando usted vea que ya está durmiendo, alcance a levantar la mano y el pastor termine ya. Y yo seré obediente. Dice la Biblia, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Estamos hablando de este libro, ¿bien? Sí. La Biblia. Se llama Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lucha. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que esto es útil para enseñar. Amén. Es útil para redarguir. Cuando uno muchas veces lee la Biblia, encuentra versículos que le habla a Dios a uno y dice, ay, este no es para mí, este es para el hermano Alirio. Amén. Gloria a Dios. Que nos redarguye. Para corregir. Para instruir en justicia. ¿Para qué, hermano? Con un propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para eso es la Biblia. Amén. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Usted lo tiene en la pantalla, hermano. Si no lo encontró en la Biblia, léelo en la pantalla. Enteramente preparado para toda buena obra. Tomen sus lugares. Amén. Gloria a Dios. Después de este culto, el hermano Alexis García nos va a despedir de este culto, que lo hemos convertido en el culto general y de enseñanza. Y hemos hecho un cambio, porque el segundo culto es de los jóvenes. Yo me confundo todavía. Voy a estar preguntando, ¿y quién de los jóvenes va a presidir hoy? Porque queda uno con el hábito, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero es el culto general. Gracias a Dios que los diáconos siempre están recordándome, porque por los años se me olvidan muchas cosas. La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? Uno ve este libro, dice, alcánceme la Biblia, tráeme la Biblia, no olvides la Biblia. Pues quiero decirle que lo que decía nuestro hermano Alirio, la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Siempre he dicho que cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Cuando usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos hablando a Dios. Y Dios nos pide que le hablemos a través de la oración. Cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dijo el Señor estas palabras, hablando de la oración, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Entonces, Dios nos invita a que le hablemos. Y cuando oramos, nosotros hablamos a Dios. Pero cuando leemos este libro, usted agarra su Biblia y dice, hoy voy a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Un ejemplo. Y usted comienza a saborear lo que la Biblia dice. Entonces, porque Dios, diga Dios, nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Estaba admirando al hermano Pablito. Si usted ve al hermano Pablito, primeramente lee sin lentes. La anciana que usted ve, véanlo, le doy permiso que lo vea. Véanlo. Lee sin lentes. Segundo, hermanos, él está terminando de leer o ya leyó la Biblia por varias veces. Y me estaba preguntando un día, me dice,
hermano, ¿no habrá una Biblia poquito superior a la Thompson? Y yo le digo, la Thompson es lo mejor que yo he visto. Ya la está terminando de leer. Admirable, hermanos. Cuando la persona siente necesidad de que Dios le hable, siente ese deseo, hermanos, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ese libro que nos enseña los principios de cómo nosotros debemos de vivir. Amén, hermano. Esa es la diferencia, hermanos, en lo que es la iglesia y la religión. En la religión usted puede hacer lo que usted quiera, lo que le dé la gana, pero en el cristianismo, en la vida cristiana, hay cosas que dan deseo de hacerlas y no podemos hacerlas porque la Biblia no nos permite. Nos da la revelación de lo que Dios es o quiere ser. Es decir, cuando uno quiere conocer verdaderamente quién es Dios, entonces, ¿y quién es Dios? ¿Y de dónde vino Dios? ¿Cuántos son? Aún hay quienes hacen la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Entonces uno quiere conocer quién es Dios, hay que leer la Biblia. Aleluya. Al Señor le hicieron muchas preguntas acerca de quién era Él, y el Señor le dijo en una ocasión, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en Él tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, hermanos, la Biblia, además de ser la palabra de Dios, de ser el libro que nos enseña los principios de cómo vivir la vida cristiana, Aleluya. nos da la revelación de lo que Dios es, también es la autoridad suprema de Dios en la vida cristiana y la salvación de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces viene otra pregunta: ¿qué significa la palabra Biblia? Ya les dije la primera parte, ¿qué es la Biblia? Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa colección de libros, es decir, libros santos para formar un libro a lo que ahora se llama Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos los primeros 5 libros, eso lo enseñaron las señoras en una serie de cultos que hicieron especiales. Los primeros 5 libros, a lo que se llama el Pentateuco, o libro de la ley, de Génesis a Deuteronomios, se llama libro de la ley. Luego el resto de libros del Antiguo Testamento, este libro que se llama Biblia, tiene libros de historia. Tiene libros de historia, tiene libros de poesía. Por ejemplo, usted lee Cantares, Eclesiastés, son libros de poesía. Y luego tenemos una serie de libros que le llaman libros de profecía. Están divididos entre profetas menores y profetas mayores. Son 5 libros de profetas mayores, que eso sería otro estudio. Y los demás son libros menores, profetas menores. No porque sean menores en calidad en su escritura, sino, hermano, porque son libros pequeños. Por lo menos Abdías solo tiene un capítulo. Jonás tiene 4 capítulos. Pero usted ve a Isaías, tiene 53 capítulos. A Ezequiel, ustedes lo ven, grandísimos. Entonces, así se compone el Antiguo Testamento: libros de la ley, libros de historia, libros de poesía y profecía, mayores y menores. Pero cuando uno entra al Nuevo Testamento, aunque en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio,
400 años de silencio, que no hubo profeta. Esos 400 años no hubo predicación, hasta que comienza el Nuevo Testamento, el cual se compone de los primeros 4 libros que se llaman los evangelios. Uno dice los 4 evangelios. Nosotros decimos que hablando del evangelio solo hay uno. Nosotros predicamos el evangelio. Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y Pablo dijo en Gálatas 1, porque no hay otro evangelio. Pero cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de 4 libros. 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los que 3 de ellos se llaman evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que es un evangelio diferente que empezamos el domingo para enseñar unas cosas, pero nos quedamos en el versículo 1 del capítulo 1, que es muy diferente. Y después de los evangelios está el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. ¿Y de qué hablan los Hechos de los Apóstoles? Ahí encontramos cómo nació la iglesia del nombre de Jesús. Ahí encontramos cómo vivió la iglesia del nombre de Jesús. Aún la Biblia lo titula a esos párrafos: la vida de los primeros creyentes. La vida de los primeros cristianos. Tenían comunión, así como nosotros ayer, miren, comimos juntos, bebimos juntos, pero café y soda. No es pensar cosas malas porque es pecado. Bebimos y comimos. Entonces así vivía la iglesia. El libro de los Hechos nos enseña los principios de cómo nació la iglesia. Y luego siempre en el Nuevo Testamento le sigue las cartas. Diga cartas, que también se llaman epístolas. No voy a decir pistolas, diga epístolas. Se conoce como cartas, donde está, hermanos, cómo debemos de vivir los cristianos cuando ya somos salvos. Y dice: Señor, y esto es prohibido. Ahí va la Biblia y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Wow, Señor, este no es para mí, Señor, voy a buscar otro mejor. Quítese de vosotros toda amargura, toda ira, ay, Señor, solo a mí me hablas. Otro, Señor, y Judas se ahorcó. No, ese no. Haz tú lo mismo. Eso está en los evangelios. Entonces, hermanos, nos habla de las cartas. Uno quiere despojarse, dice: despojados del viejo hombre. Y así nos hablan las epístolas, porque son cartas dirigidas a los creyentes por diferentes escritores. 14 cartas las escribe Pablo, incluyendo a Hebreos, que tiene un poco de duda. 13 que tienen su nombre, que dice Pablo a los hermanos de Corinto, Pablo a los hermanos de Éfeso, Pablo a los hermanos de Roma. Hebreos no tiene el nombre del escritor, pero se cree por su lenguaje que fue escrito por Pablo. 14 cartas. Algunas las escribe Juan, primera, segunda y tercera Juan. Otras las escribe Pedro, primera y segunda Pedro. Filimón, que le llaman cartas generales. Y luego llegamos al último libro que se llama Apocalipsis. Es el que está llegando a su cumplimiento en estos días. Jesús dijo: oirán de guerras, rumores de guerras. Habrá nación contra nación, reino contra reino, pueblo contra pueblo. Hermanos, eso ya quedó escrito en Mateo 24, del 1 al 6. Oh, sí. Aflige, hermanos. Sí. Pero la Biblia tiene que cumplirse. Debe cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque es el libro de Dios. Es la palabra de Dios. Solo figure que Irán nos tire la bomba atómica. ¿Qué dicen? Él nos cubre a todos. Se acabó la humanidad. La única bendición es estar sirviendo al Señor. Y como dice Pablo: si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor.
¿Y cuándo se bautiza, pues? ¿Y cuándo se bautiza? Porque el bautismo es parte de la salvación. Pero no vamos a hablar del bautismo, sigamos. Sí, hermano. Es importante entender la Biblia en su contexto original. La Biblia es autoritaria como también es histórica. Es importante aplicarla, y esto es bien interesante lo que le voy a decir esta mañana, como es un punto de enseñanza. Es importante aplicarla de acuerdo a la dispensación en que se escribió cada libro. Si usted quiere aplicar cosas del Antiguo Testamento y aplicarlas a la vida de hoy, que contradicen el Nuevo Testamento, hay cosas, hay profecías que se dijeron en los profetas y se cumplen en el Nuevo Testamento. Pero hay cosas que hay que aplicarlas de acuerdo al contexto en que se dijo. Le voy a poner un ejemplo. La necesidad del contexto en la Biblia se aplica de acuerdo a las circunstancias o las dispensaciones. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 21, 23 al 25. Gracias, mi nieta, por estar trabajando en esa área. Éxodo capítulo 21, verso 23 al 25. Ahí lo tenemos. Miren lo que dice. Mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. O sea, si alguien mataba a alguien, ¿qué le tenía que hacer a ese alguien? Matarlo él también. Ojo por ojo. Si alguien le sacaba un ojo a una persona, ¿qué hacía? Sacarle al de él también. Así era la ley. Ojo por ojo. Si alguien le quedaba un diente a otro, había que quedarle los dientes al otro. Porque es difícil quedar solo uno, ¿verdad? Pero voy a leer corrido el texto. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si eso se aplicara ahorita, hermano, había un buen grupo de personas sin ojos o sin dientes. Porque esa era la ley sobre los actos de violencia. Era la ley sobre los actos de violencia. Pero en los tiempos de Jesús, veamos lo que Jesús dijo. Mateo 5, 38 al 44. Jesús habló tan diferente en su contexto. Mateo 5, 38 al 44. Dijo el Señor estas palabras. Oíste que fue dicho. El Señor está citando el pasaje del Antiguo Testamento porque Jesús sabía las Escrituras. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda o la otra. Al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que le pide darle, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, digo el Señor, yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Esa es la ley de Cristo Jesús. Eso es lo que uno tiene que aprender. Por eso dice, algunos dicen que duro ser creyente, que uno lo ofende y uno tiene que decir amén. Es tremendo, hermano. Es serio. Pero esa es la ley de la gracia. Ese es lo que el Señor dijo. Oyeron que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, pero yo digo. Por eso digo que la Biblia hay que interpretarla de acuerdo a los tiempos. Aleluya. Es la última o es la misma Biblia interpretada en otras dispensaciones.
La otra pregunta, y es el tema, ¿cómo nos vino la Biblia? O sea, ¿qué era la Biblia? Antes de ser Biblia, ¿qué era pues? Esa es la pregunta, ¿verdad, hermana Gaby? Le diré algo. La Biblia es una colección de 66 libros distintos, escrito aproximadamente hace unos 1600 años por 40 escritores inspirados por Dios. Hubieron 40 escritores para escribir este libro que se llama Biblia. El Antiguo Testamento, que son 39 libros, fue escrito aproximadamente del año 1500 al año 400 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, fue escrito del año 40 al año 90 DC, que significa después de Cristo. El Antiguo Testamento original fue escrito en hebreo, con algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La historia de la Biblia comienza con las escrituras judías. Con las escrituras judías. El registro histórico de los judíos fue escrito en pergaminos de cuero y tablas a lo largo de la historia. Así comenzó los escritos judíos. Así se escribió Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Gloria a Dios. Los primeros 5 libros fueron editados por Moisés en los primeros 1400 años antes de Jesucristo. Cuando digo editado, quiere decir que Moisés escribió de las tablas, de los escritos, en pieles, o en pergaminos, o en tablas, mientras estaba en Madián. Él escribió los primeros 5 libros. Fueron coleccionados por los judíos por unos 1000 años. Y desde el principio del año 250 antes de Cristo, la Biblia hebrea fue traducida al griego por eruditos de Alejandría, de Egipto. Y esto es importante. A esa traducción se le llama la Septuaginta, que significa que fue traducida por 70 o 72 hombres que formaron un equipo de traducción. Formaron un equipo, estos 70 hombres formaron un equipo de traducción. Y esto que le voy a decir también es importante. Las escrituras judías fueron copiadas a mano. Cuando usted encuentra el Antiguo Testamento, se hizo a mano. Cada una de las copias fueron extremadamente precisas. Y los escribas desarrollaron métodos cuidadosos donde contaban cada letra, cada palabra, cada párrafo, con el fin de no cometer ningún error en los escritos. Lo hacían a mano, contaban las letras, contaban los párrafos, contaban los escritos, a manera de hacer un trabajo extraordinario. Estos escribas dedicaron sus vidas enteras para preservar lo que ahora conocemos como la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Un tan solo error de dedo requería la destrucción de todo un pergamino. Si alguien se equivocaba, había que romper el pergamino. La tradición de la escritura judía a mano se mantuvo hasta que vino la imprenta a mediados del año 1400 después de Cristo, y entonces comenzaron a escribir ya los libros o imprenta. Y uno se agarra la Biblia y la tira por ahí, la deja de olvidar en el templo, y esa la Biblia. Algunos cargan hasta chirajitos de Biblia. Ya no tienen ni el Génesis, comienza del Éxodo.
Pero este es el libro de los libros. Es la palabra de Dios. Es la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos corrige. ¿Cómo podemos saber lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer si no hubiera una Biblia? Entonces, creemos en la confiabilidad de la Biblia por una razón, y estoy terminando. Solo me quedan 10 minutos, pero lo digo en 6. Por el cumplimiento de las profecías. Todo lo que está escrito, para que usted crea en la palabra, lo que está sucediendo, búsquelo en la Biblia. La pandemia que sucedió en 2019, 2020, aquí está en la Biblia. Si el Señor dijo que en los últimos tiempos habían pestes, y tantas cosas que usted está viendo, las pestes, las guerras, Israel, Rusia, China, y todo lo que usted va viendo, búsquenlo en Eclesiastés en Ezequiel capítulo 47, ahí encontramos, wow, del 37 leerán, y Jesús también le mató 24, habló de guerras, de pestes, de hambre, porque toda guerra deja hambre. Quizás va a llegar tiempo que vamos a tener vehículos, no vamos a tener por la gasolina, o no habrá gasolina. Vamos a tener que comprar bicicletas. Hay que aprender desde ya. Entonces, ¿por qué puedo confiarme en la palabra? Por el cumplimiento de la profecía. Oigamos lo que Jesús dijo. Solo le voy a dar 3 versículos. Y estos versículos, si nada más se acuerda de lo que he dicho, lléveselos en su mente. Lucas 24, 25 al 27. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Dice así la palabra. Miren lo que el Señor Jesús les dijo. Porque estos hombres, el Señor había muerto ya. Había muerto. Y ellos iban a Emaús. ¿Dónde los discípulos? De los discípulos iban tristes a Emaús. Se llaman los discípulos de Emaús. Y dice que platicaban entre sí. ¡Qué tremendo! ¿Cómo mataron al maestro? Un hombre de bien. Iban hablando del Señor Jesucristo. Y como el Señor acababa de resucitar, se para a la par de ellos. Y le ve escuchando. Y le dice, ¿y qué pláticas son estas? ¿De qué van hablando? Le dice el Señor Jesús, ¡ay! Eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido. Han matado al dador de la vida. Hasta me evangelizaron, pues. Ya casi oraban por Jesús. Y Jesús les dice estas palabras. Entonces les digo, oh insensatos y tardos de corazón, verso 25, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, que los profetas hablaron de Jesús. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, allá por el Antiguo Testamento, capítulo 2 de Éxodo, comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y no diga te rogamos, Señor, pero es palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios. Es profecía. Jesús y todos los escritos desde ya de Moisés y por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él. Quiere decir que el Antiguo Testamento habló de Jesús, los profetas hablaron de Jesús, los escribanos escribieron de Jesús, y hasta el día de hoy Jesús sigue vivo entre nosotros porque él resucitó entre los muertos. Lucas 24, 44 también dice así, mire, y le dijo,
Estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo dijo el Señor. Estas son las palabras que os hablé. Me pone el 45 ya, y el 46 y 47, casi voy aterrizando. Dice así el 45: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que entendieran, porque esa es la necesidad de todos los creyentes, entender la Biblia. ¿Saben que cuando abrimos la Biblia es Dios hablándonos? Y que yo quiero hacer lo que Dios dice por su palabra. Si dice que hay que alabarle, hay que alabarle. Si dice que hay que adorarle, hay que adorarle. Si dice que hay que aplaudirle, hay que aplaudirle. Si dice que hay que orar a él, hay que orar a él. Y le digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara a los muertos al tercer día. 47, esto es poderoso, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Es decir, que Jesús dijo que había que predicar el arrepentimiento en todo el mundo. A mí me duele cuando dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es Israel. Jesús vino a Israel, no vino a nosotros los salvadoreños. Vino a Israel. A los suyos vino, a su tierra. Y los suyos, Hechos 1:11, los suyos no le recibieron. Y esas son las consecuencias de no recibir al Señor. Ay, pero es el pueblo de Dios, sí, un pueblo de Dios. Que hay 4 misioneros predicando el nombre de Jesucristo y solo hay 2,000 bautizados en el nombre de Jesús. Lamentablemente. Y como los suyos no le recibieron, dice el verso 12, más a todos los que le recibieron, ahí entramos los salvadoreños, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y termino, Hechos 10:43. Dice así la palabra: de este dan testimonio todos los profetas. ¿Quiénes? Los profetas. ¿En qué tiempo existían los profetas? Allá en el Antiguo Testamento, cuando se escribió la escritura en hebreo. De este, hablando de Jesús, de este, no dice de estos, como que habla de varios, de este, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él, no dice de ellos, en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y que los profetas hablaron de Jesús. Entonces, creemos en la confiabilidad de la palabra, de la Biblia, por el cumplimiento de la profecía. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Antes de que el hermano nos despida, vamos a entonar un coro al Señor. Aleluya. Pero hay que agradecerle a Dios por tener la Biblia.